señores, bienvenidos una vez más a Tripeando. Para los que no me conocen, soy salvadoreña, vivo en Portugal desde hace más de 2 años con mi familia y les comparto pues videos de Portugal, trámites, cosas que voy conociendo y alguno que otro viajecito, así que espero que les guste este video. Hoy vamos a platicar sobre las cosas que me hubiera gustado saber antes de venirnos a vivir acá a Portugal. Así que comencemos. Con mi cámara en mano yo me lanzo. En Portugal mi vida yo remanso. Tripeando voy contando historias, aventuras y viejas memorias. Desde Lisboa hasta tu puerto navegando. Cada rincón de esta tierra. Decidí traerme un cafecito y venirme para acá. Este es mi lugar secreto. Siempre que de repente digo, ¿qué estoy haciendo aquí en Portugal? Pues vengo a estos lugares que a mí me fascinan, me encantan. Bueno, ya venimos. Esta es mi guarida secreta para los que quieren conocerla. Bueno, lo que vamos, ¿verdad? Hoy les voy a contar cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de venirme a vivir a Portugal. Y primero, que el portoñol no es suficiente. Sin duda el inglés es una gran ayuda, incluso el español en los lugares turísticos. Ustedes pueden ir a un lugar turístico, ustedes pueden estar en las playas, hablar inglés con cualquier persona y ellos pues claro, pues están en un lugar turístico, ellos quieren vender. El turista es distinto al residente. Si ustedes se van un poquito más adentro, que pues me imagino la mayoría de las personas no viven en las zonas turísticas, si ustedes se van un poquito más adentro, un poquito o más al interior, bueno, fuera de todo lo turístico, en el día a día pues sí necesitan el portugués. Las personas pues claro están en su país y como algunas personas han dicho, pues no tienen por qué saber otro idioma, así que uno que es el que viene acá, uno que es el extra de acá, es que tiene que adecuarse. Así que el español sí tiene cosas parecidas, pero incluso hay palabras que son las mismas palabras y significan otra cosa, así que por lo menos tengan un curso básico de portugués, no sé, un curso en YouTube, un curso de portugués que podrían tomar por lo menos las palabras básicas y cosas así para que ustedes se puedan desenvolver. Ese es punto número 1, el portugués. Por favor, apréndanlo, por lo menos lo básico. Apréndanlo para sobrevivir. Punto número 2. El sistema burocrático es lento, o sea, realmente lento, y no es algo que se pueda ver con normalidad, siento yo, en ningún otro país. O sea, los trámites de residencia son súper lentos, los trámites de renovación de residencia son muy lentos, o sea, realmente es algo que sí tienes que tener en consideración para los procesos que tú pretendas seguir acá. Nosotros, me acuerdo que cuando estábamos queriendo encontrar un espacio de una cita en el AIMA, que es esta agencia para los migrantes y para los refugiados, que quien ve todo, el AIMA es quien ve toda esta cuestión de los migrantes. Nosotros cuando queríamos encontrar una cita fue casi que imposible, hubieran días enteros llamando por teléfono, porque ese era el sistema antes. Llamaba y llamaba, nos salió la cuenta de teléfono carísima porque yo estaba con 3 teléfonos al mismo tiempo para tratar de que la llamada me entrara y nunca entró. Y bueno, al final cambiaron el sistema, logramos conseguir una cita después de, si no me equivoco, fueron 7 meses. Y es así como
También las renovaciones, ahorita están con renovaciones de residencia de personas desde el año pasado que están atrasadas, o sea, tienen que tener eso en consideración, tienen que tenerlo en cuenta porque los trámites son bastante lentos. Así que por eso, lo más sabio, bueno, lo que ahora se puede, porque hoy ya no se puede de otra forma, es tener una visa para venir acá a Portugal. Y con esa visa, pues, si se puede tener la cita de la residencia de una sola vez en el consulado antes de venirse, eso es lo ideal, tener una cita primero. Pero porque aquí, pues, me imagino que ya lo están haciendo así, porque aquí ya estar acá y tratar de hacer trámites realmente es algo de considerarlo, no es algo de como que tomarlo a la ligera. Tercer punto que me hubiera gustado saber antes de venir acá. El gas es caro, sumamente caro. O sea, poder calentar sus casas es caro. Bueno, con gas. Cuando nosotros venimos acá a Portugal, nosotros venimos en octubre, noviembre, ya estaba heladito en noviembre, y decidimos poner la calefacción. Nosotros nunca nos imaginamos, o sea, señores, viví en Canadá también. En Canadá la casa estaba con la temperatura que uno quisiera. Sí, me acuerdo que la mantenía, creo que a 22 grados mantenía el apartamento, y se pagaban mensualmente, si no me equivoco, eran $25, y $25 mensuales o $50 cada 2 meses. Señores, esos 15 días, fueron como 15 días que nosotros pusimos la calefacción, fueron 300 euros en la cuenta del gas. O sea, así, y ni siquiera que la tuviéramos todo el día la calefacción. Fue, o sea, bien poco, tal vez en la noche unas horas, o cuando estábamos con demasiado frío. O sea, realmente las casas no están adecuadas para poderlas calentar si no es con chimenea. O sea, aquí las casas, los apartamentos tienen chimenea, y no es que sea una calefacción central, porque los apartamentos, pues, no sé por qué, no sé si son antiguos o antes no pensaban en tener unas calefacciones centrales, pero realmente encontrar, bueno, hasta ahorita no lo he encontrado, una casa con calefacción central, así como que tuviera aire acondicionado, también no lo hay. Entonces, sí tienen que tomar en cuenta eso. El costo del gas es carísimo, así que si ustedes, pues, para los que vienen en invierno, pues compren, no sé, de estas calefacciones eléctricas, porque eso es lo que igual nosotros hicimos, comprar unas calefacciones eléctricas para poderlas conectar. La luz, la energía eléctrica es más barata que el gas acá. Me imagino, y dicen, he escuchado, por cuestiones de la guerra, pero sí tienen que tenerlo en consideración, que el gas es bastante caro y las casas no están adecuadas para poder mantener una temperatura así agradable. O sea, muchas de las casas están más helado adentro de la casa que afuera. O sea, tienen que buscar formas para calentar la casa, y aquí lo que se acostumbra es la chimenea. Así que si pueden ver algún instructivo de cómo encender chimeneas, pues véanlos, porque sí, tienen que aprender a poder hacer sus fogatas de chimenea. Cuarto, el crecimiento económico puede ser bastante lento aquí en Portugal, bastante lento. No es como en otros países que sin duda pues comienzas lento, pero hay un crecimiento constante. Aquí puede ser más lento, aquí puede ser un poco más difícil porque el costo de vida es bastante alto, pensando en el sueldo que ustedes pueden tener por lo menos de entrada. Entonces sí tienen que considerarlo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Tratar de encontrar un trabajo remoto, eso sería lo ideal. Un trabajo remoto que no sea acá, un trabajo de Estados Unidos, un trabajo, no sé, de otro país, que paguen mejor, porque aquí si no pagan bien. El sueldo mínimo es de 870 euros y el costo de vida aproximado para una persona está en 1000 euros. Así que ustedes tienen que compensar, tienen que pensar en soluciones
Una de ellas pues son las personas comparten con otras personas, algunas personas tienen más trabajo que uno, o sea, de verdad que tienen que pensarlo bien en ese sentido, que el crecimiento económico que pueden tener acá, a diferencia que en otros países, es bastante lento. Miren, ahí están las almejas. Sí, son almejas, ¿no? Mejillones. No, son mejillones, ¿no? Es que si ustedes piensan, agarran unos para hacer un arrocito. Miren cuántos, mírenlos. Ay, es que a mí me encanta venir a estos lados. Pero miren qué belleza. Como les digo, siempre vengo a estos lados cuando digo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí en Portugal? La número 5, la otra cosa que me hubiera gustado saber. No es necesario solo concentrarse en Lisboa y Porto. Ustedes pueden explorar otros lugares. Hay lugares también más económicos que Lisboa y Porto. Lisboa es bastante caro, es la más cara. Porto es un poquito más económico que Lisboa. Pero hay otros lugares que ustedes podrían explorar que puede ser un poco más económico y claro, pueden encontrar oportunidades laborales más fácilmente en Lisboa o Porto, pero también en otros lugares también pueden encontrar trabajo. Sí, otras ciudades más pequeñas, digamos, Viseu es una ciudad bastante barata que está en el norte. Coimbra también pueden encontrar trabajo, pueden explorar y es más barato todavía que Lisboa y Porto. O sea, hay lugares que ustedes pudieran explorar, no solo se tienen que concentrar en Lisboa y Porto porque el costo de vida es más caro. Sexto, me hubiera gustado saber aquí que los restaurantes, bueno, dos cosas de los restaurantes. Primero, los restaurantes cierran a las 3 de la tarde. Si ustedes a las 4 de la tarde pretenden ir a un restaurante a comer, lo van a encontrar cerrado. Y después lo abren hasta las 7 de la noche. Así que ustedes se tienen que adecuar su horario. O sea, no es que van a venir a almorzar o se levantaron tarde y van a ir a almorzar a las 4 de la tarde. Porque los restaurantes aquí cierran a las 3 de la tarde. Y segunda cosa de los restaurantes. Cuando yo me iba a un restaurante y pedía algo de tomar, por ejemplo, que una copa de vino, una cerveza o cualquier otra cosa, las personas, el camarero siempre lleva unas aceitunas o lleva algunos petiscos que les llevan alguna boquita, una entrada. Yo decía, wow, me dieron una entrada, que bueno, o sea, cualquiera podría pensar de que eso está dentro de la bebida, del costo de bebida, porque muchos restaurantes, por lo menos en mi país o en otros lugares que yo he ido, cuando uno pide alguna bebida, siempre pues les dan una pequeña entrada. Pero no, eso se los cobran después porque se las ponen de una sola vez. Ustedes tienen que saber que después, cuando ustedes van a pagar, eso siempre se los van a cobrar, aunque ustedes no lo hayan pedido. Entonces, si ustedes no lo quieren, ustedes pueden pedir la bebida y cuando el mesero llega a entregarles su entrada, ustedes pueden decirle a la persona que no lo quieren, que se lo lleve, a menos que ustedes lo quieran. Pero sí, eso sí me hubiera gustado saber también, porque siempre yo llegaba, pedía algo y estaba la entrada, pero la entrada se paga. Todas esas boquitas, todos esos complementos que les ponen, se pagan. Así que ustedes tienen que saber eso. Eso no es de parte del restaurante, ustedes tienen que pagar. Me hubiera gustado saber eso. Amigos, estas han sido las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de venirme a Portugal. Así que si ustedes están pensando en venirse a Portugal, espero que sean unos migrantes informados. Cuéntenme si ustedes están ya acá en Portugal, qué otras cosas podrían compartirles ahí en los comentarios, qué otras cosas a ustedes les hallaron de sorpresa y les hubiera gustado saber antes de venirse para acá.
Recuerden que pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. Yo remanso, tripeando voy contando historias, aventuras y viejas memorias.